Hola, bienvenidos. Hoy les voy a hablar de un tema que he titulado República Romana y Helenización. Está claro que para entender y comprender bien todos los sistemas filosóficos a lo largo de la historia de la filosofía, también no solamente hay que comprender la doctrina, el pensamiento de los diferentes filósofos, sino también entender aspectos importantes de la cultura, del ambiente cultural y en definitiva también de la sociedad durante las distintas etapas históricas. En el caso de la República Romana, que surgió como un antecedente de lo que luego sería el Imperio Romano, está claro que la expansión de Roma como ciudad que se abrió paso conquistando toda Italia y luego otras zonas del continente europeo, pues en esta línea de conquistas sucesivas de otros territorios y que engrandeció a Roma, está claro que Roma se apoderó de Grecia en el año 146 a.C. También se apoderó de Macedonia y de otras zonas de Europa tremendamente importantes, que luego daría lugar pues, a la conformación del Imperio Romano de Occidente y también del Imperio de Oriente. Está claro también que la helenización de Roma había comenzado ya mucho antes a partir de los grupos pitagóricos que vivían en el sur de Italia y que difundieron el idioma griego, la cultura griega, también en Italia y en Roma y en otras partes de Europa. Cicerón, por ejemplo, se formó también en Atenas, estuvo un año en Atenas, en el año 79 a.C., y recibió las enseñanzas de Antíoco de Ascalón, y también estuvo otro año en Rodas, en los que recibió también la formación y las enseñanzas del estoico Posidonio y del retórico Apolonio. Por otra parte, es sabido que los dioses romanos terminaron por asimilarse, por lo menos en parte, a los dioses griegos y se introdujeron también cultos orientales como el culto a Isis y otros cultos. Además, conviene decir que en el siglo I a.C. era muy frecuente que los nobles romanos fueran a visitar Atenas para aumentar sus conocimientos, aumentar su formación y para también, en algunos casos, iniciarse en algunos misterios de Eleusis o en otro tipo de misterios, las religiones mistéricas. Y también era frecuente que los cultos a Dioniso se celebraran, por ejemplo, en algunas casas de Pompeya, de familias nobles fundamentalmente o de familias ricas. También el arte en general se helenizó en la República Romana, especialmente con la conquista por parte de Roma de Italia meridional, lo que se conoce como la Magna Grecia. También es verdad, y esto es indiscutible, que se impuso la imitación de los modelos griegos a nivel de poetas, de escritores, de pintores, artistas en general, etc. Se puede decir también que muchos son capaces de escribir obras en griego, pues muchos romanos, aunque por supuesto podían escribir sus composiciones en latín, lógicamente, y el propio mundo romano tuvo grandes poetas, grandes escritores como Virgilio, como Horacio, como Ovidio y otros muchos, pues también pues era pues una manifestación de una cultura superior, en cierto sentido, escribir en griego, saber componer versos griegos, obras griegas, obras literarias, obras filosóficas, etc. Está claro también que se observa que hay un predominio de la tendencia enciclopedista y erudita, por ejemplo, en autores como Varrón, y también de una tendencia que podríamos denominar ecléctica o estoica en general, como es el caso de Cicerón. Como es sabido, el eclecticismo supone tomar determinados aspectos de unas doctrinas o de otras en función de que convenzan o no con sus argumentaciones, con sus planteamientos. Y en este sentido, aunque es verdad que Cicerón es un pensador fundamentalmente estoico, también está abierto a otras corrientes filosóficas, como por ejemplo el escepticismo, fundamentalmente, y otras corrientes de pensamiento. Por otra parte, también es cierto que son los estoicos los que tienen en general en la cultura romana republicana mayor aceptación como escuela filosófica helenística, como movimiento de pensamiento, pues fundamentalmente porque sus doctrinas concuerdan con el espíritu romano, que es un espíritu más bien de severidad, es un espíritu riguroso, y en este sentido
Está claro que los romanos en la época de la República están de acuerdo con la sumisión al orden divino, al orden de los dioses, y también con la severidad de costumbres, que es una de las pautas de conducta, de comportamiento más frecuentes en la doctrina estoica. Está claro que la República Romana fracasó porque se hundió en guerras civiles, por ejemplo, las de Pompeyo y Julio César y, bueno, y otros enfrentamientos civiles que hubo, Marco Antonio, etcétera, que incluso costaron la vida a Cicerón, que fue decapitado en el año 43 a.C., el 7 de diciembre del año 43 a.C., a manos de soldados enviados por Marco Antonio. Y realmente, pues, si se hubieran producido reformas sociales efectivas y profundas en la República Romana en el siglo I a.C., pues probablemente no se hubiera cambiado al modelo del imperio, que fue implantado por Octavio Augusto, que era sobrino de Julio César, sobre el año 27 a.C. En este sentido, comprender estos aspectos y otros que se podrían decir, pues es realmente necesario para entender mejor la filosofía antigua, especialmente la filosofía romana, por ejemplo a Séneca, por ejemplo a Epícteto, fundamentalmente a Séneca, que es un gran autor de los tratados morales, es un buen filósofo, es un filósofo estoico, para entender también el pensamiento de Marco Aurelio, que también es estoico, y de otros pensadores o filósofos. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.